compartir en esta primera conferencia magistral. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, no quisiera dejar de agradecer a todas las instituciones y autoridades de la Universidad Central del Ecuador la oportunidad que me ofrece de compartir estos días con todos ustedes. La implicación del rector Nelson Rodríguez, del director de posgrado de investigación de la universidad, el doctor Washington Benítez, de los responsables de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, la doctora Ruth Páez y el vicedecano Vicente Parra, de todos los responsables de la carrera de Educación Parvularia y de los miembros del equipo de investigación que han hecho posible este evento, a Isabel Almeida y a sus compañeros Edison Cando y Edwin Panchi. También agradecer su presencia a todos los profesores, profesionales y alumnos que van a compartir estos momentos con nosotros. Bien, dicho esto, yo debo de hacerles una confesión. Y es que no tenía muy claro cuál iba a ser el planteamiento que iba a hacer de esta exposición. El empaque y la capacidad de realizar un evento de tanta importancia que han tenido los miembros del equipo de investigación y de implicar en ello a todas las autoridades académicas me hacían pensar que debiera de hacer un planteamiento rigurosamente académico. Anoche cambié de idea, porque la doctora Isabel Almeida me dio el folleto del evento y reproduce como lema de él una de las frases que repito a mis alumnos año tras año. Ningún hecho educativo es significativo si va de cabeza a cabeza. Todo aquello que deja huella en nosotros tiene de ir necesariamente de corazón a corazón. O sea que con el debido respeto de todos ustedes y con sin que eso se vea como una falta de consideración hacia la entidad académica que tiene el acto, me van a disculpar si en algún momento, aunque siga el guión de la ponencia que presenté y que creo que tienen todos ustedes, me desvío un poco para hablar de corazón a corazón. Permítanme esa licencia, ya que todos nosotros o algunos de nosotros creemos que allí está el mejor mensaje que podemos ofrecer. Bien. Muchas gracias. Bueno, pocas cosas vamos a aportar y lo vamos a hacer en un recorrido en espiral que dicen que es lo que ofrece calidad al aprendizaje. 3 conceptos básicos y algunas características del trabajo en psicomotricidad. Trataremos de definir o aproximarnos a qué es lo que la psicomotricidad es y qué nos ofrece como metodología dentro del aula de educación infantil o parvularia, cuál ha sido su recorrido, sus distintos objetivos y metodología, y por qué me atrevo a proponerles que sitúen a la psicomotricidad en un lugar central dentro de la práctica docente cuando estamos hablando de educación parvularia. Ese es en general, o va a ser el contenido de la exposición que les voy a hacer. Bueno, ¿podemos ponerla? ¿Se ve bien? Bien, el que la actividad, el movimiento, tenga un impacto en la psicología, en la evolución psicológica de las personas, no es algo nuevo. Toda la vida, en todos los rincones del mundo, las distintas culturas han generado un conjunto de prácticas, rituales, que han pretendido incidir o modificar la realidad psicológica de los sujetos. No necesito esta luz. Esa luz estaba bien. Claro. La Ya anterior, sea la modificación
ya sea la modificación buscada, el conseguir más paz interior o ensalzar los espíritus para el combate y el coraje. No es algo ajeno al desarrollo cultural de todos los pueblos el que se haya pensado, se haya sabido que determinadas prácticas corporales de acción tienen una incidencia sobre la realidad psicológica de las personas que participan de ella. No obstante, si vamos a hablar del ámbito científico, podemos encontrar un precursor de lo que hoy llamamos psicomotricidad en Philippe Tissier, un médico que a finales del siglo XIX en Francia propuso una especie de gimnasia médica. Pensó él que intentar reducir la inestabilidad motriz de sus pacientes podía mejorar en alguna medida su situación emocional. Bueno, las personas que hoy en día se apuntan a hacer yoga o tai chi o prácticas de ese tipo están persiguiendo exactamente lo mismo también. Propiamente el término de psicomotricidad se lo debemos a Ernest Dupré, quien ya en los años 20 del también siglo XX, propuso un vínculo entre la actividad motriz y el desarrollo psicológico. Aquellas habilidades y destrezas que obtenemos en nuestra interacción con nuestro medio físico y social tienen una incidencia en las posibilidades de desarrollo cognitivo que luego se producen en nosotros. Bueno, hoy los que estudian el ámbito de la psicomotricidad sobradamente conocen el impacto que tiene el desarrollo de un buen esquema corporal en el dominio del espacio y por lo tanto la posibilidad de responder con eficacia a desafíos que exigen ese dominio espacial. Vamos a hablar, si les parece bien, del concepto de desarrollo y cómo vinculamos y qué posibilidades tiene la psicomotricidad de servir de apoyo a las personas que nos dedicamos en alguna medida a sustentar, a andamiar ese proceso de desarrollo en las nuevas generaciones. Bueno, si ustedes me lo permiten, si me permiten hacer uso de una simplificación, podemos definir el desarrollo como un proceso en el que optimizamos los recursos de los que disponemos para interactuar eficazmente con nuestro entorno. Esa interacción, evidentemente, viene limitada por la genética del individuo. Es la genética quien establece qué tipo de habilidades y en qué momento de nuestro desarrollo vamos a adquirir. Pero dentro de ese margen, debemos de resaltar que las pequeñas adquisiciones de habilidad de interacción con el entorno, las pequeñas destrezas psicomotrices que adquiere el niño, están en la base de las especializaciones que a lo largo de su vida va a ir adquiriendo. La interacción con el entorno se fundamenta en la posibilidad que tenemos de movimiento para mejorar esa interacción. Nos movemos para que en interacción con el entorno los resultados de la misma no sean más beneficiosos a título individual o como especie. No es necesario tener un sistema nervioso para que el movimiento sea posible. Hay plantas que sin sistema nervioso pueden moverse y mejorar esa interacción. Pero la aparición de un sistema nervioso mejora sustancialmente la eficacia de la adaptación a ese entorno y nuestras posibilidades de una interacción exitosa. El sistema nervioso, además, en su evolución, ha posibilitado un evento excepcional. La posibilidad que tienen algunos individuos, en algunas especies, de modificarse a sí mismo a partir de su propia experiencia, del conjunto
de interacciones con su entorno y que le posibilitan ser sensible a las modificaciones que en ese entorno se producen y adaptarse mejor a él. Los aprendizajes que se pueden desarrollar pueden ser de diversos tipos. Ciertamente aprendemos conductas motrices, pero aprendemos también estructuras de procesamiento cognitivo y aprendemos también patrones de interacción socioemocional con otras personas. La virtualidad la potencialidad del aprendizaje se ve incrementada cuando la evolución del sistema nervioso posibilita la constitución de una estructura cognitiva. La estructura cognitiva va a posibilitar en nosotros que seamos capaces de estimular expectativas, que seamos capaces de reajustar los datos en función de la experiencia acumulada y, en definitiva, hace mucho más fino ese proceso de adaptación que el aprendizaje posibilita al individuo. Ese proceso de reconstrucción personal a partir de la propia historia y de las experiencias que hemos acumulado en un entorno que, gracias a esa cognición, podemos tener en consideración en los patrones de conducta que llevamos a cabo en nuestra interacción con él, considerando la evolución o la transformación que en él se produce. Bueno, herencia y aprendizaje se mezclan y se alimentan mutuamente para dar como resultado nuestra capacidad de interacción. A lo largo de la evolución de la persona, el peso de una y de otra es distinto. La evolución del individuo está mucho más canalizada en los primeros momentos y posteriormente somos capaces de, gracias al aprendizaje y la flexibilidad conductual que se permite, poder ajustar con más precisión nuestro comportamiento a aquello que el entorno nos demanda. Bueno, les decía antes, la psicomotricidad ya está inventada mucho antes de que surgiera la palabra. La psicomotricidad, si la queremos definir como los vínculos entre la acción y el desarrollo psicológico, ha sucedido siempre. Esos niños de la pantalla están haciendo psicomotricidad y lo han hecho toda la vida en su entorno natural y con todos los componentes que la psicomotricidad les ofrece. Es decir, están trabajando sus habilidades motrices, pero junto a ello están trabajando su capacidad cognitiva de comprender el entorno y desarrollar la estrategia más eficaz de respuesta a él. Están, evidentemente, miren sus caras, trabajando y construyendo su emocionalidad y su capacidad de interacción con sus semejantes. En esta circunstancia y en todas las que aquí se reflejan. Es decir, vamos a hablar de una actuación en psicomotricidad en un entorno formal educativo, pero el impacto de la actividad en el desarrollo psicológico ha existido siempre. Bueno, psicomotricidad se hace cuando los niños juegan y se hace en unos entornos específicos dirigidos por profesionales de la educación, que son todos ustedes, persiguiendo objetivos específicos y especializados que precisan de ese especialista para poder ser definidos y servidos eficazmente. Entendido así, a mí me gusta decir que el psicomotricista y el educador en general es un diseñador de experiencias activas para el sujeto. Es alguien experto que sabe percibir las necesidades del sujeto y que genera una situación, genera una experiencia que le va a permitir recoger materiales para su propia reconstrucción, para su propio desarrollo personal. Sea cual fuera la temática o el planteamiento metodológico que utilice, a mí me gusta decir que los docentes no enseñamos nunca. Quien enseña son las experiencias que nosotros construimos.
y la disposición del alumno que desea aprender. Nosotros solamente ponemos a disposición del alumno situaciones que representan y están preparadas para que él recoja el material que necesita para ese proceso autoconstructivo que es el desarrollo humano. Bueno, como conclusión, yo quisiera decir, y volviendo a esa primera definición que hacía de psicomotricidad como el vínculo entre la actividad y el desarrollo psicológico, que nos desarrollamos para ser eficaces en nuestras acciones, para que nuestra interacción con el entorno obtenga los objetivos que perseguimos. Nos desarrollamos para eso, pero también nos desarrollamos gracias a las experiencias y a las acciones que en los entornos educativos o en los entornos naturales tenemos ocasión de tener. Si es así como les digo, si el desarrollo está muy vinculado a la acción y a la experiencia directa y activa, ¿por qué no metemos la acción en el contexto educativo? ¿Por qué no planteamos la psicomotricidad como algo importante en las programaciones que establecemos dentro del aula? Si la acción es el motor del cambio y del desarrollo, démosles el lugar que merece. Bien, el desarrollo, otro de los elementos omnipresentes en las aproximaciones a la psicomotricidad, es la consideración de las experiencias que se viven en la sala de psicomotricidad como una evolución unitaria alimentada por factores motrices, sensoriales, emocionales, cognitivos y de relación social. Podemos separar lo emocional de lo cognitivo para hacer un estudio académico, pero en las actividades que antes veían en las imágenes hacer a los niños, hay movimiento, hay emoción y hay una interpretación perceptiva y una interpretación de las reglas o de las acciones que se desean hacer, que se retroalimentan mutuamente. Y así va a ser a lo largo de todo el desarrollo. Aunque son aspectos distintos, todos ellos tiran del desarrollo y unos nos hablan de los otros o nos pueden hablar de los otros. Como diré más adelante, si observamos la actividad motriz de un niño durante un juego, dentro o fuera de la sala de psicomotricidad, no solamente nos muestra sus habilidades, nos muestra su actitud personal ante los retos que le sitúan a esas habilidades. Nos muestra cómo planifica su acción y cómo intuye cuáles van a ser los resultados de esa acción. Y nos muestra sus habilidades para convivir y compartir actividad con sus compañeros de juego. O sea que aunque el desarrollo sea uno y nosotros dividamos distintos aspectos para su estudio académico, el desarrollo es un proceso global que engloba a todos ellos y que se alimenta entre sí de cada uno de esos aspectos. Algunos ejemplos os los ponía en esas imágenes sobre esa multidimensionalidad del desarrollo. Bueno, en una primera mirada podríamos decir que algunas de esas imágenes nos hablan de actividades motrices, intelectivas o emocionales. Pero de todo hay en cada una de ellas. Y cuando observamos una, recogemos información sobre la evolución y los patrones adquiridos y consolidados en el individuo en todas ellas. Esta parece un poco más intelectiva, esta parece un poco más física, aquí parece que están imaginando y construyendo con su fantasía una nave, y aquí están reproduciendo con juego simbólico alguna situación narrada. Todas ellas recogen e interactúan en aspectos cognitivos, emocionales, motrices y de relación social. Bueno, cuando se analiza
cuáles son los elementos que se trabajan en psicomotricidad, muchas veces nos encontramos con un desglose como ese o parecido a eso. Cada autor hace ciertos matices, no es demasiado importante. Se lo pongo simplemente para que rompamos esa inercia a presentar la psicomotricidad como algo vinculado al desarrollo de habilidades motrices. Cuando estamos en psicomotricidad, como estoy insistiendo a lo largo de la exposición, estamos tratando muchas cosas, porque el niño que asume un desafío motriz está trabajando su autoestima, claro que sí, y está desarrollando un plan para enfrentarla y por lo tanto está desarrollando una actividad cognitiva. Cuando nosotros planificamos una intervención desde nuestra experiencia y conocimiento en psicomotricidad, a veces es de ayuda que definamos los objetivos teniendo en consideración esos aspectos que habitualmente están presentes en una sala donde se trabaja psicomotricidad. Bueno, si me permiten ahora vamos a recorrer algunos aspectos de la práctica psicomotriz. Bueno, podemos definir el desarrollo psicomotriz como la mejora y evolución de nuestras competencias de interacción psicofísica con nuestro entorno social y puramente físico. Y como decía, eso incluye aspectos de toda índole. La psicomotricidad se ha trabajado en sus inicios desde una perspectiva terapéutica. Tras aquellos autores que mencioné al principio, Tissier y Dupré, hubieron muchas aportaciones de carácter clínico. Se trabajó sobre las alteraciones psicomotrices, estableciendo instrumentos para su diagnóstico y para su abordaje terapéutico. Son autores como Apulia-Guerra, Subirán, Zazó, Stambach, De Fontaine. Hay muchos autores que en la primera parte del siglo XX trabajaron en la psicomotricidad desde una perspectiva de definir y abordar distintas discapacidades, alteraciones, obstáculos que los niños tenían del tipo de debilidad o inhibición motriz. Después la psicomotricidad entró de lleno en el ámbito de la educación formal y no solamente sirvió como una estrategia terapéutica frente a dificultades de desarrollo, sino como una práctica habitual como dentro de la educación infantil y dentro de los apoyos a niños que no necesitaban una terapia, pero sí algún tipo de refuerzo o de necesidad de apoyo educativo. Bueno, Berruezo definió no solamente aquellos aspectos que hemos visto antes, Berruezo no solamente definió estos aspectos y cómo se trabajan en las salas de psicomotricidad, sino que también hizo una distinción entre la psicomotricidad educativa, reeducativa y terapéutica en función de la finalidad que tuviese la intervención. Bueno, las fronteras entre el abordaje educativo y el terapéutico no son fronteras muy definidas, porque en uno y otro caso siempre lo que estamos intentando hacer es apoyar al individuo, sea cual sea sus circunstancias y características, en aquellos desafíos de desarrollo en los que precisa de nuestra intervención profesional. Bueno, si entramos en el ámbito de lo metodológico, bien, si entramos en el ámbito de lo metodológico, son claramente definibles dos formas de hacer psicomotricidad. Una que recoge aquellos conceptos que hemos visto
que se trabajan en psicomotricidad y otra que está más vinculada al juego espontáneo, a la intervención no directiva y tomando como eje el desarrollo emocional del niño. Vamos a ver un poquito las dos. Generan situaciones distintas de las cuales pueden ver una imagen en la diapositiva. Bueno, cuando hacemos una aproximación funcional, establecemos un balance psicomotor, articulamos un perfil del alumno, establecemos qué características de esas que hemos incluido antes tiene óptimamente desarrolladas y cuáles necesitarían de un apoyo por nuestra parte, y articulamos un programa de intervención para ayudarle aquí donde tiene dificultad. Bueno, cuando estamos en un ambiente normalizado y no enfrentándonos a alumnos con dificultades, definimos una programación educativa considerando una secuenciación de objetivos en cada uno de esos aspectos que antes hemos citado y articulando una serie de juegos o actividades en las que el niño puede adquirir o optimizar los aspectos que nosotros hemos considerado en nuestra programación. Hay infinidad de material editorial para ayudar al maestro a establecer esa programación. Yo les he recogido en esa diapositiva algunos de los elementos editoriales que pueden ayudar si es ese el trabajo que deseamos hacer. Pero hay muchos más. Hay múltiples editoriales didácticas que nos ofrecen buenas programaciones con una buena secuenciación que atienden de una forma ordenada a estimular el desarrollo del esquema corporal, de la organización espaciotemporal, de la coordinación dinámico general, etc. Yo en particular me atrevería a sugerirles una matización en este tipo de planteamiento metodológico. Durante muchos años trabajé con mis alumnos en una estrategia didáctica de uso de la psicomotricidad funcional que es el cuento motor o psicomotor. En definitiva, se trata de aunar los objetivos que la psicomotricidad establece para el apoyo al desarrollo del niño con la potencialidad motivante y de estímulo de la creatividad que tienen las narraciones. El planteamiento es muy sencillo. Buscamos o construimos una historia y no solamente nuestros alumnos la escuchan, sino que la viven, la representan. Y nosotros hemos articulado dentro de esa historia algunos elementos que tienen una implicación o una demanda de carácter psicomotor. Si el protagonista rueda por una montaña porque se ha caído por ella, nuestros alumnos, nuestros niños, caen colchoneta abajo. Y si tienen que el protagonista de la historia atraviesa un río, nuestros alumnos saltan entre aros que simulan las rocas que utilizan para salvar el obstáculo. Eso permite trabajar los aspectos psicomotores que son habituales dentro de una programación de psicomotricidad funcional desde una perspectiva que involucra mucho más al niño, porque la fantasía que se genera junto a él capta su atención y estimula la receptividad a aquello que estamos trabajando. Bueno, hay mucho material también sobre este tipo de planteamiento metodológico. Ahí ven algunos ejemplos. Ven a niños en un bosque mágico, jugando a indios, algunos de mis alumnos haciendo de dragones o de brujas, y yo agradecería de su amabilidad y cortesía que no identificaran al pirata de la esquina inferior. Bueno, hay otro planteamiento alternativo, igualmente válido a la hora de hacer psicomotricidad con nuestros alumnos, que es la psicomotricidad vivencial. Trabaja tomando como eje el desarrollo emocional del niño, pensando que las dificultades emocionales que plantean los retos del desarrollo son el primer obstáculo a vencer.
todos los que han trabajado o trabajarán con niños, saben que a un niño ansioso, preocupado, tenso, es muy difícil enseñarle nada, ¿vale? La propia experiencia de Bernard Couturier y de André Lapierre también les llevó a esa conclusión, porque empezaron trabajando con unas programaciones que intentaban que sus alumnos o los niños con los que trabajaran mejoraran en su percepción de las reglas y las cualidades físicas de los objetos que ponían a su disposición en la sala. Pero llegó un momento que consideraron que había un trabajo previo y que tenía un carácter emocional. Y replantearon su actividad hacia el juego espontáneo y lo que el juego espontáneo ofrecía en la interpretación de la realidad del niño y lo que ofrecía como elemento como material para la construcción de la identidad y el desarrollo de ese niño. En definitiva, ellos decían que la actividad de la sala de psicomotricidad debiera de partir de estimular el deseo natural y el placer que al niño le produce el jugar. Y nuestra tarea sería que ese placer de jugar se convirtiera, y se convierte de forma natural, si se lo permites al niño, en un placer de transformar la realidad que tiene. Tú le pones unos cubos construyendo una torre y su intención es tirarla abajo para transformar la realidad que se ha encontrado. ¿De acuerdo? Y la sensación que produce nuestra capacidad de transformar aquello que nos encontramos sería el primer paso a obtener en esa estrategia metodológica que nos proponen esos autores. Ir del placer de jugar al placer de transformar la realidad. Y cuando el niño desea transformar la realidad y se cree capaz de transformarla, porque le hemos demostrado que puede, deseará pensar para diseñar la mejor estrategia para transformarla. Y estamos desde la emocionalidad apoyando el desarrollo cognitivo. Y como por otra parte nos decían Piaget y Vallon. Recuerden ustedes que Vallon remarcaba muy mucho que todo el desarrollo es un proceso que va desde el movimiento y la acción hacia la representación y el pensamiento. Bien, del placer de jugar al placer de transformar la realidad, del placer de transformar la realidad al pensar cómo la transformamos para que vayamos construyendo progresivamente nuestro estilo personal, nuestros patrones personales de llevar a cabo esa actividad. Por lo tanto, nuestra propia identidad. Los niños, cuando piensan cómo enfrentar una situación, llegan individualmente a conclusiones personales. Y así van cimentando progresivamente esa identidad que les identifica. Bueno, Bernard Couturier focalizaba mucho la atención sobre las ansiedades a las que tenía que hacer frente el niño cuando iba recorriendo su proceso de desarrollo. Él decía que cuando esas ansiedades eran demasiado elevadas, se producía un proceso de reaseguración, es decir, buscaba la seguridad y la tranquilidad personal de una forma falsa. Por ejemplo, teniendo una actividad frenética. Algunos de ustedes conocerán niños que se mueven demasiado, supongo. Yo tuve uno en el avión en el viaje hacia acá, 12 horas. Durmió una que me permitió descansar, pero el resto, las otras 11, recibí todo tipo de pataditas, empujones, etc. Bueno, todos reconocemos ese perfil de niño. La otra reaseguración falsa, según Couturier, es la inhibición. El niño que también conocerán ustedes, que no quiere jugar, que quiere estar junto al adulto y no desea participar en nada que le cree la inestabilidad o la falta de certeza respecto a sus recursos o al resultado final de su acción.
Bien, la propuesta de Bernard Couturier y de su práctica de la psicomotricidad es trabajar sobre el fondo tónico de las personas, sobre la actitud, la forma de estar, la forma, por tanto, también de vivir las situaciones. Cuando vives de una forma tranquila, sosegada y placentera una situación, ¿de acuerdo?, tienes otra vivencia de ese momento y además estás más abierto, más receptivo a recoger aquella información y aquellos conocimientos que esa situación te pueden ofrecer. Es difícil enseñar a un niño con ese nivel de activación tan exagerado como mi compañero de viaje. Es muy difícil enseñar a un niño que no quiere hacer nada. Si conseguimos que tenga la actitud personal apropiada, que le satisfaga y le haga sentir a gusto, quizás ese sería el eje, el punto de partida para todos los objetivos educativos que luego nos pudiéramos plantear con él. Así al menos lo cree Bernard Couturier. Bueno, este tipo de planteamiento en psicomotricidad tiene en estos autores, en André Lapierre y Bernard Couturier, sus representantes máximos. A mí me gustan los clásicos de él, El cuerpo y el inconsciente y Simbología del movimiento, pero también tenemos otros libros que trabajan en esta misma línea. Ahí os he puesto dos representativos, que son Los fantasmas de la acción y Miedo a todo, miedo a nada. No se ve muy bien el título, por eso lo repito. Bien, ¿qué nos encontramos en la escuela cuando se nos dice que se hace psicomotricidad? Pues nos encontramos cosas diversas. Ciertamente nos encontramos cosas diversas. Hay ocasiones en que nos encontramos un espacio para hacer psicomotricidad y unos materiales. Los materiales en psicomotricidad, como ustedes saben, pues son materiales no figurativos que permiten que el niño proyecte aquello a lo que quiere jugar en esos materiales y genere el entorno sobre el cual él quiere experimentar. Bien, pues en ocasiones, en mi país, casi todos los colegios tienen una sala específica de psicomotricidad, pero se hace muy poca psicomotricidad en ello. Quiero decir, los docentes son sensibles a que es un espacio del agrado de los niños, les llevan a él para que jueguen y descarguen un poco de actividad, pero no tienen un soporte conceptual que les permita analizar qué está sucediendo ahí, qué te está explicando ese niño con su forma de jugar y cómo pudiera yo intervenir para ayudarle a evolucionar en su desarrollo. Bueno, yo lo he reflejado quizás con esta imagen. Hay situaciones de psicomotricidad o actividades o planteamientos de psicomotricidad de lo que hemos denominado psicomotricidad funcional, donde se establece una programación, unos objetivos vinculados a esos conceptos que anteriormente reflejamos y donde secuencialmente se va mejorando las habilidades y destrezas psicomotrices del niño y paralelamente, porque no puede ser de otra forma, como decíamos antes, se está mejorando su autoestima, su seguridad en sus capacidades, se le está enseñando a compartir con otros niños y se le está facilitando que de una forma vivenciada adquiera los conceptos que explican la realidad de su mundo físico. El adelante, detrás, arriba, abajo, no sobre una ficha de papel, sino sobre su vivencia real. Hay contextos donde se hace psicomotricidad bajo ese modelo de psicomotricidad vivenciada a partir de la actividad espontánea del niño, donde el docente queda en un papel respetuoso de observador y garante de la actividad. Y hay esa propuesta que yo les hacía en relación con la psicomotricidad funcional, que son los cuentos vivenciados. Los relatos y la imaginación se puede utilizar en psicomotricidad funcional, pero también en psicomotricidad vivenciada. Couturier la utiliza al final de la sesión para trabajar las ansiedades y los miedos que ha mostrado el niño a lo largo de la sesión.
En mi experiencia y en alguna cosa que personalmente escribí, la utilizamos antes como estímulo a la exploración que hace el usuario a lo largo de la sesión de actividad espontánea. Bueno, ¿por qué vengo yo a proponerles que resituemos la psicomotricidad en la programación educativa? ¿Por qué me atrevo a decirles que no debe ser una actividad complementaria, 1 o 2 horas a la semana que los niños van a correr y a saltar, sino el eje central de su realidad y de su participación? Porque la psicomotricidad es experimentar, la psicomotricidad es descubrir, es atreverse a buscar, es sentir y es reconceptualizar a partir de la experiencia propia. Y eso es muy coherente con lo que aquel viejo informe de la UNESCO nos decía que debía ser la educación. El informe de Jacques Delors para la UNESCO y de su equipo es de 1994. Pero, en mi opinión, y espero que en la opinión de muchas otras personas, es plenamente vigente. El informe de Delors analizaba la educación y su vinculación con la realidad cultural de las comunidades, con la educación a lo largo de toda la vida y otra serie de elementos. Y su capítulo 2 hablaba de los pilares de la educación. Y decía algo simple y grande desde mi punto de vista. Decía que lo que debe aspirar la escuela básica es a enseñar a los niños a aprender en primer lugar y a disfrutar aprendiendo, es decir, estimular su curiosidad, sus recursos intelectuales, sus ganas de descubrir y de dominar su entorno, porque, seamos francos, estamos educando para un mundo que desconocemos. Los niños a los que ahora servimos en la escuela parvularia vivirán una realidad que no podemos intuir en este momento. Y entonces el mayor servicio que les podemos ofrecer, casi el único, es prepararles para que ellos de forma autónoma vayan adaptándose y dando respuesta a los desafíos que en cada momento se encuentren. No podemos intuir en este momento cuáles serán esos. Bien, decía el informe de Delors que la primera misión sería enseñar a aprender y no enseñar conocimientos. Decía que, por otra parte, ese aprender, aquello que aprendemos, debe de ponerse en acción. De nada sirve que conozcamos muchas cosas si no las hacemos servir, si no utilizamos nuestros conocimientos para transformar la realidad, para mejorar nuestro mundo, para que las cosas cambien a mejor gracias al esfuerzo de todos. Entonces, ese es el segundo pilar, enseñar a no quedar separados, a hacer cosas con aquello que la escuela nos aportó. El tercer pilar era enseñar a convivir, el ponderar la pluralidad, la diversidad entre las personas y el enriquecimiento que nos trae que todos seamos distintos y que podamos hacer contribuciones diferenciadas al desarrollo de nuestra comunidad. Enseñar a respetar la diversidad y la pluralidad es afianzar la cultura de paz y de colaboración y convivencia entre todos, que es el reto, probablemente un reto importante en nuestro mundo hoy en día. Y por último hablaba que gracias a todo ello, a aprender a hacer, a aprender y aprender a convivir, el individuo tiene que encontrarse a sí mismo, aprender a construir su identidad, hacerse un ser único con sus valores, su forma de decidir, sus objetivos y retos personales, no dictaminados desde nosotros, sus docentes, sino construidos por él mismo, empoderando y dando valor a aquello que sus experiencias personales, a las cuales nosotros como sus docentes hemos contribuido un poquito, le han llevado a construir.
Bueno, ¿qué aportaciones hace la psicomotricidad? Si trabajamos desde un enfoque de psicomotricidad funcional, hay mucho material también que nos permite hacer un buen balance psicomotor, hacer un buen perfil de en qué aspectos el niño necesitaría de nuestro apoyo y ayuda. Hay algún material que es de uso exclusivo clínico de psicólogos, pero hay mucho otro material que es de uso libre y abierto. Algunos ejemplos son los que ahí les he reflejado. Los libros de Foucault, por ejemplo, o las escalas que desarrolló en su momento Gesell, como Kitty Bayer. Y a partir de ahí, nuestro reto es hacer actividades estimulantes. El gran desafío de una psicomotricidad funcional es que el alumno encuentre sentido, que encuentre significado personal en aquello que le proponemos. Que no sea simplemente salta ahora dentro y fuera del aro, sino que él desee saltar dentro y fuera, que para él tenga un valor. Yo quería, aparte del tema de los cuentos psicomotores que sirven perfectamente a este efecto, yo quería traerle otra propuesta vinculado al proyecto de investigación de los profesores que tan amablemente me han invitado a participar del evento. Pero ya me lo robó la profesora Isabel Almeida, me lo robó ayer en el traslado desde el aeropuerto, porque me hablaba de su investigación y yo venía convencido de ofrecerle un granito de arena, en ponderar, fortalecer las actividades significativas de la propia comunidad, aquello que tiene sentido dentro de las familias de los alumnos, aquello de lo que participan en el día a día y que nosotros podemos observar y diagnosticar con una mirada profesional para descubrir qué aportaciones psicomotrices le pueden ofrecer. Y curiosamente en ese traslado me comentaba ella, dice, puedo decirlo, los resultados de nuestra investigación es que en aquellas comunidades donde algunos miembros del colectivo, por ejemplo, las niñas sí, pero los niños no, hacen determinadas tareas dentro del marco familiar, su motricidad fina cambia y evoluciona más favorablemente que en aquella parte del colectivo, los niños varones que no participan de aquellas actividades comunes dentro del contexto familiar en el ámbito de esa comunidad. Pues esa es una buena estrategia y es fantástico que desde una óptica profesional y académica encontremos cómo analizar y matizar y dar la vuelta a esas actividades cotidianas que ya tienen un sentido y un valor dentro de la comunidad para que sirvan mejor al estímulo de esas habilidades que queremos favorecer. Bien, esa era la contribución que yo venía contento de hacer y que mi querida Isabel me chapó. Bueno, me queda lo de los cuentos motores. Si les parece, ya hablaremos de eso quizás mañana. Bueno, hay otro elemento para los que trabajan desde la perspectiva de la psicomotricidad vivenciada, de esa que hablábamos antes, que se centra en la actividad espontánea del niño y que no dirige o propone demasiado dentro de la actividad que desarrolla en la sala el propio usuario. Una de las aportaciones que hace es que estudia y trata de comprender lo que hay más allá de ese patrón motor que exhibe el niño. ¿Qué nos está contando el niño cuando actúa? Y el niño y el adulto, con su forma de actuar, cuenta muchas cosas, ¿vale? Cuando nos sentamos, cuando hablamos con alguien, cuando compartimos algo, tenemos una actitud corporal que habla no solo de patrones motores, habla de actitudes de personalidad, de cómo vivimos la situación, y habla de cómo interpretamos y en qué conceptos nos manejamos a la hora de su análisis. Sucede en cualquier contexto humano, sucede y es de especial valor en la infancia, porque en la infancia los niños no tienen otras vías para comunicarnos
cuál es su vivencia emocional de su propio desarrollo y de los desafíos que éste le sitúa enfrente. Bueno, la acción y cómo hacemos la acción nos expresa. Ese es el problema. Bueno, para iniciar una pequeña aproximación a ese tema de lo que nos puede comunicar el niño a través de su juego espontáneo, me he ido al arte, porque esa era la temática de este seminario. En concreto, Rudolf Laban es para algunos el padre de la danza moderna, y él proponía un eje de paradigmas para analizar el movimiento y el significado del movimiento. Él, en concreto, nos daba 4 parámetros. El movimiento se puede analizar en relación a la energía que ponemos en él, puede ser un movimiento fuerte y vigoroso o suave y delicado. En cuanto al espacio, en cuanto a cómo recorremos el espacio, cómo utilizamos el espacio, es decir, el movimiento puede ser directo o puede ser indirecto. En cuanto al tiempo, en cuanto a que el movimiento puede ser rápido e impulsivo o lento y reflexivo, meditado, y en cuanto al control que ejercemos sobre el movimiento. Hay personas que se mueven de una forma espontánea y sin medida, y hay personas que miden mucho cómo actuar, ¿vale? Y qué actitud y qué postura adoptar en una determinada situación. Él nos dice, en su campo de trabajo, que es el arte de la danza, que cuando variamos una de esas características, lo que comunica el movimiento se transforma, con simplemente mover alguno de esos parámetros. Y descendido eso a la interpretación de lo que nos dice el niño cuando juega, nos aporta ya una primera aproximación interesante. Porque todos tenemos niños, o todos hemos visto niños, con actitudes corporales y de movimiento que se podrían analizar y que son más allá de lo esperable en alguno de esos parámetros. Y algo nos quiere decir eso, y ya es una aportación interesante desde el estudio y el análisis de la actividad espontánea. Bueno, la psicomotricidad a partir del juego espontáneo nos aparta contextos que pueden parecer, lo parecen de hecho, muy caóticos, no lo son desde la perspectiva del propio niño que juega, y que se sirven de esa perspectiva globalizada donde trabajamos el desarrollo y le estimulamos teniendo en cuenta aspectos sensoriomotores, cognitivos, emocionales y de relación social. Los niños están trabajando, están inventando una nave o un tanque, no sé lo que querría ser, o se están disfrazando o simplemente están haciendo juegos sensoriomotor de arrastrarse y lanzarse y subir y botar, y con todo ello están experimentando, explorando y llegando a planteándose a sí mismos desafíos que van a favorecer ese desarrollo a lo largo de las sesiones. Bueno, para concluir, les ponía, como decía, he pretendido hacer un desarrollo circular sobre 3 o 4 ideas sencillas que quería hacerles llegar. Ahí recojo algunos de esos elementos de lo que para mí y para otras personas es la psicomotricidad. Es un marco conceptual porque desde la psicomotricidad el desarrollo y el aprendizaje, el niño y su evolución se ven desde una perspectiva distinta, muy centrada en la actividad y en la experimentación, en la vivencia y en la interpretación de la misma que tiene el niño, y también es una metodología, un conjunto de técnicas que nos permiten intervenir en ese sentido. Parte, y eso es una nota identificativa de la práctica psicomotriz, de una comprensión del niño o de la persona como una unidad biopsicosocial, algo indivisible salvo para intencionalidades académicas, pero no en la práctica real nunca, porque queramos o no, trabajando uno u otro aspecto, estamos tocando el resto.
es una actividad metodológica, un planteamiento metodológico que busca servir a ese desarrollo global, por tanto, y no solamente a uno de sus aspectos, y que se apoya en ese natural deseo del niño de descubrir, dominar y ir más allá dentro de su entorno, de ese marco en el que se mueve y que va descubriendo desde pequeño. Ofrece actividades no solamente sensoriomotrices, sino tónico-emocionales que tienen que ver con la emocionalidad y otras que tienen un claro impacto en aspectos cognitivos o de habilidades sociales. Y por último, es un entorno, sea cual sea la metodología que utilicemos, es un entorno donde la creatividad siempre se ve estimulada. Porque el niño, si le planteemos actividades dirigidas o le planteemos actividades de juego libre, siempre va a vivirlas y revestirlas de una interpretación propia. Siempre le va a dar un sentido personal y, por lo tanto, en alguna medida, el contexto de la sala de psicomotricidad es una buena estrategia cuando queremos estimular aspectos de creatividad. Bueno, vamos a ir concluyendo. Decía, la psicomotricidad es un espacio donde al niño le permitimos sentir. Sentir en el sentido o en la interpretación con el significado de evolucionar la riqueza de sus percepciones, de aquellos elementos que constituyen su espacio físico y social. Pero sentir también en el sentido emocional, en cuanto a que es un lugar, un laboratorio de exploración y experimentación segura de la construcción de su emocionalidad. Es un lugar donde, a partir de esa información y de esos elementos que la sala y el docente ponen a disposición del niño, el niño se ve impelido a construir, a hacer cosas de una forma más o menos dirigida, pero siempre a construir cosas, con una imaginación que desborda todas nuestras previsiones siempre. Y es, queramos o no, en tanto en cuanto esa transformación precisa de un plan, es una forma grata, segura, estimulante y motivante para el niño de estimularle a pensar sobre la realidad a la que se enfrenta y cómo abordarla. Bueno, no cabe olvidar que, como ponía en aquella diapositiva inicial, de los sencillos aprendizajes presentes se construyen las habilidades ulteriores. Todo aquello que favorecemos que a través de la experimentación y la exploración del niño vaya adquiriendo como destrezas motrices, van a ser el cimiento motriz, pero no solo motriz, de sus recursos posteriores. Me matará si alguna vez se entera de esto, pero voy a hablar de mi hijo. Ya le hablé de mi hijo a Isabel ayer. Mi hijo y mi mujer son parte importante de mi vida y, hablando del corazón, tengo que hablar de aquellas vivencias significativas. Me lo perdonará él, espero, si alguna vez oye esto. Mi hijo ahora tiene 27 años, pero cuando era un adolescente, voy a ser muy breve, no voy a contar una batallita muy larga. Cuando era un adolescente, odiaba aprender idiomas. Odiaba aprender idiomas. Pero eso no es lo peor. Se creía muy malo en el aprendizaje de idiomas. Muy, muy malo. Actualmente, por razones de trabajo y estudio, habla fluidamente, aparte del español, el francés, el inglés y un poquito el ruso para hablar con sus suegros. Una persona que se creía absolutamente incapaz, actualmente se permite el lujo de recriminarme la poca fluidez y la mala pronunciación que tengo en inglés. Digo, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿No? Bien, pues lo que quiero decir es que
cuando le enfrentamos al niño a desafíos motrices, a retos adaptados a sus recursos y necesidades, y él tiene éxito, le estamos predisponiendo emocionalmente a que asuma retos mayores. Y no solamente se trata de adquirir destrezas motrices, se trata también de adquirir aquello que es nuclear en todo el aprendizaje: el deseo y la convicción de que podemos seguir aprendiendo, de que somos capaces, de que podemos con esas destrezas o esos retos que estamos asumiendo. Y eso es de radical importancia. Y el entorno de la sala de psicomotricidad es un entorno de un potencial enorme para que el niño construya esa autoestima y esa disposición hacia el aprendizaje que nos decía Delors en aquel informe y que hemos tratado de recoger en el título de esta presentación. De las habilidades, la diapositiva trataba de explicar que de las habilidades motrices generales se establecen patrones que luego van a servir para nuestros desafíos de destreza en motricidad fina, y que la motricidad fina, como bien es sabido, va no solamente a facilitar las adquisiciones académicas posteriores, como la lectoescritura y todo lo que a partir de ella surge, sino también la percepción de uno mismo de que somos capaces de abordar eso, de que somos buenos, porque la situación nos ha puesto la oportunidad de comprobar de que podemos. Bien, la psicomotricidad también es un entorno que utiliza el juego. Y el juego es el estado natural del niño, es el entorno que comprende y le motiva. Y desde la perspectiva del trabajo en psicomotricidad, simplemente diseñamos las situaciones de juego con una mirada que va más allá del simple entretenimiento. Buscamos experiencias en el niño que no solamente le diviertan, sino que gracias a que le divierten, le permiten, gracias a que le divierten, le van a situar en la mejor de las disposiciones para los aprendizajes que les podemos ofrecer. En psicomotricidad también se trabaja el arte. Ese era el otro elemento que yo les quería proponer. Cuando se trabaja en psicomotricidad funcional, puede hacerse uso de las narraciones, de los cuentos, puede hacerse uso de las prácticas con significado dentro de la comunidad, de lo que los niños hacen en su entorno familiar y que tiene un valor dentro de la comunidad. Y también puede hacerse uso de los propósitos artísticos colectivos. Nada motiva a los niños más que hacer algo entre todos, algo con un valor estético en el que todos han contribuido. Y también ese es otro elemento para dotar de significado y motivación a la planificación funcional que nosotros deseamos establecer. Bueno, y yo hablando de significación y de lo que nos enseña la práctica durante el juego espontáneo, perdón, a veces me